nada más menos en la Argentina, y se espera si llega o no una segunda dosis. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es, Regazzoni, la situación hoy con respecto a la vacuna? Todos los países lo que están midiendo es, al ritmo que vacunan, cuándo van a obtener la inmunidad de rebaño artificial, digamos, médica. Es decir, el 75% de su población adulta vacunada. Eso en la Argentina son unos 30 millones de personas. Si estamos a 50.000 por semana, a este ritmo son 2.000 semanas. Correcto. Con lo cual no se puede sostener el ritmo porque son 40 años casi. Entonces, Argentina, uno de los grandes desafíos que tiene es aumentar por 10 la vacunación. Para que se den una idea ustedes, nosotros teniendo un ritmo de 1 millón de dosis por semana, que hasta ahora solo Israel pudo con esa, estaríamos igual 60 semanas vacunando. Porque son 60 millones de pinchazos, que hay que dar 2 dosis por persona, lo que nos da 1 año y medio casi. Claro. Correcto. Ahora el problema, doctor, es que no solamente no está asegurada la segunda dosis, que Rusia ni siquiera la está produciendo todavía, no se sabe en qué está, sino que tampoco hay una fecha prevista para el arribo de las primeras dosis, porque después de esta misión a Siberia a caballo, parece que se hubieran ido, ¿no? Que hicieron toda una épica, no han llegado más vacunas. ¿Cómo sigue esto? Y bueno, justamente el tema es que la cuestión logística es hasta más grave todavía que la provisión. Claro. Porque lo que estoy diciendo es aumentar por 10 o por 20 la cantidad de personas vacunadas por semana es un desafío inédito. Claro. Y entonces eso nos pone en un nuevo horizonte temporal, que es por lo menos 1 año más de ardua batalla contra el virus, con segundas, terceras, cuartas y quintas olas. Correcto. ¿Tucu? Sí, lo que pudimos averiguar hoy con la gente de la provincia de Buenos Aires es que la idea de ellos en esta primera etapa al menos es que en los 160 centros vacunatorios que tienen para coronavirus, cada centro vacuna entre 40 y 50 personas por día. Sacando números rápidamente, esos deberían empezar a vacunar 56.000 personas por semana en provincia de Buenos Aires, que tiene asignado en esta primera etapa 123.000 vacunas. Lo que me explicaban es que están yendo a un ritmo menor, pero porque no tiene la cantidad de vacunas como para seguir. O sea, en Argentina dicen que se montó todo, cuentan que se montó todo un operativo muy grande para tener 7.000 vacunadores. Si se respetara el ritmo que estamos teniendo ahora de vacunación, cada vacunador se está vacunando 2 personas al día. Es prácticamente irrisorio, pero el tema es que no tenemos las dosis suficientes como para que pueda la máquina avanzar más rápido. El ritmo de vacunación es el dolor de cabeza más importante que tiene hoy en día todos los países, excepto Israel, que está haciendo algo inédito. Pero después todos los países están con este problema. Para nosotros es nuestra gran dificultad, el ritmo de vacunación. Lo que te dice es el ritmo de vacunación relentecido que estamos teniendo, es decir, enlentecido, es que nos quedan 2 estrategias adicionales. Los testeos masivos y los confinamientos. Claro. Y son inobviables, es decir, como no va a haber vacunación suficiente, no va a haber suficiente gente inmunizada, necesariamente va a haber que utilizar a lo largo del próximo año las 2 herramientas que te quedan. Correcto. Si vos usas más testeos, necesitas menos confinamiento. Ahora, si nosotros no aumentamos los testeos, indudablemente va a haber que hacer más confinamiento. A ver, el promedio no da bien. Digo, hay 3 aspectos frente a la pandemia que la Argentina tuvo que administrar. La cuarentena, que evidentemente se agotó, por eso me parece que no quieren volver a ella. Sí al toque de queda, ahora vamos a hablar de eso. Lo segundo, la carrera por la vacuna. Creo que la Argentina tampoco adquirió las que ya tienen el aval de la fase 3, sino que tuvo que recurrir al Sputnik, con lo cual tampoco nos ha ido bien en esta carrera por la vacuna. Y la tercera, que es la vacunación, es decir, efectivizar el proceso, y evidentemente tampoco... Con lo cual uno parece que se queda siempre en los anuncios. ¿Y qué pasa con los resultados, Regazzoni? Los resultados, nuestro país está entre los peores países de América Latina cuando uno triangula 3 parámetros. Cantidad de muertos por millón, días de clase perdidos y retroceso del Producto Bruto Interno. Cuando vos juntás los 3 datos y ranqueás a los países de América, desde Alaska hasta Ushuaia, Argentina lamentablemente está entre los últimos 2 lugares, junto con Perú, porque combinadamente tuvo este problema de desempeño grave. Esto en el G20 también somos el último país del G20, cuando uno combina estos 3 parámetros. Entonces, los resultados no son positivos y entonces nos obligan a replantear la estrategia. ¿Por qué arrancamos por la vacuna y les comenté este problema del ritmo? Porque ya te orienta acerca de la magnitud del problema que nos espera por delante. Claro. Porque una cuarentena el 3 de marzo
del 2020 era una cosa. Una cuarentena después de un año de cuarentena es otra muy distinta, que como ustedes dicen, como bien lo dicen, no va a poder ser cumplida, porque la gente no va a tener resto económico para hacerlo. Ahora, el virus sigue haciendo su trabajo, con un agravante. La densidad de casos que se generó es tan alta que la segunda ola, solamente con hacer lo que ocurra lo mismo que en Europa, es 3 veces más alta. O sea, lo mismo que vimos en los 9 meses concentrado en 3 meses. O sea que es delicadísimo el tema. Claro, y el segundo gran problema de esto es que no se acaba con la segunda ola, porque el virus genera muy poca inmunidad de rebaño. Lo que buscan las autoridades nacionales, por lo menos por lo que pude averiguar, es el anhelo primario que hay es bajar la tasa de mortalidad, o sea, que se muera menos gente, ¿sí? Ellos ya son conscientes que no se va a poder evitar la segunda ola, ni que se va a poder vacunar estos 30, 32 millones de personas que estábamos hablando, por lo menos hasta el último trimestre de este año. O sea, ellos son conscientes de esta limitación. En el medio está esto que estás diciendo vos de las restricciones, pero el argumento que hay es: pudimos blindar tan bien o mejorar tanto nuestro sistema sanitario que es muy difícil, si vacunamos a los grupos de riesgo, es muy difícil que nos colapse el sistema sanitario. Entonces, juegan con esa variable para evitar volver a los confinamientos. No sé si me explico correctamente. Está colapsando el sistema sanitario de Texas, de California, que es un poco más grande que el argentino. O sea, olvidémonos del sistema sanitario, no va a tener ninguna posibilidad. Y esto no es culpa de nadie, es culpa del destino de la Argentina. Digo, para no entrar en esa discusión ahora. Digamos que la columna de la estructura de la salud pública ha funcionado, como ha pasado en otros niveles. Nosotros no vamos a poder, o sea, el sistema sanitario no tiene de ninguna manera capacidad para hacer frente a una pandemia desplegada. Imposible. O sea, el virus, nosotros tuvimos los problemas que tuvimos, además con el sistema sanitario colapsado en muchos lugares del interior. El interior, sí. Por eso ocurrió. Y ahora vamos a ver qué ocurre en ciudades como Mar del Plata, como Pinamar. Ahora, frente a las posibles medidas restrictivas, cuando se anuncian es por algo, digo, ¿no? Se está ensayando, se está hablando. Hay acuerdo de los gobernadores, el presidente que se reúne, Larreta que está por videoconferencias afectado de COVID-19. Digo, el toque de queda, efectivamente en materia de salud, ¿puede ser una medida favorable? ¿Qué evita el toque de queda efectivamente, más allá de la circulación obvia? El toque de queda es una medida que tiene un efecto pequeño, pero muy pequeño, y tiene sentido si uno va a ganar tiempo para otra cosa. Y entonces ahí viene la pregunta. Bueno, ¿y el toque de queda que se lo puede sostener unas semanas, pocas semanas, menos de un mes? ¿Para qué? Claro. O sea, ¿qué voy a hacer en el medio? ¿Tengo que escalar por 10 la cantidad de testeos? ¿Tengo que generar una inteligencia epidemiológica suficiente como para poder establecer cordones sanitarios? Entiendo, perdón, para hablar de testeos. La Argentina hacía 30.000 por día, ahora hace 50.000, pero estamos lejos de los testeos. Tiene que ser 500.000 por lo menos. ¿Cuánto? 500.000. O sea que estamos en el 10% de los testeos ideales para detectar o saber dónde está parada efectivamente la Argentina. Claro, porque hay un indicador de los testeos que es muy, muy negativo, que es la positividad. Arriba del 1% de positividad, en este momento lo que los expertos internacionales concluyen es que cuando vos tenés más del 1%, no del 10%, del 1%, eso significa que la cantidad de casos que estás no detectando es demasiado elevada como para cortar la pandemia. Entonces, ¿cuánto hay que testear? Lo suficiente, con toda la inteligencia que esto implica, no es solo testeo, es testeo, trazabilidad y aislamiento. Lo suficiente como para ir bajando la positividad, es decir, quitando casos de la circulación hasta llegar a ese 1% de positividad. ¿Esto es posible? Esto es muy difícil. Tan difícil que la estrategia de testeos funciona solamente si se combina con confinamientos y con sectorización. Ahora, el problema con esto es que el gobierno no quiere asumir el costo político, por lo menos de llamarlo toque de queda. Entonces inventa estas otras fórmulas como regular el aforo, ¿no? Estos recursos lingüísticos del gobierno que generan, quiero decir, no es inocente esto, porque genera una gran confusión. Digo, no están informando bien, pero además el ejemplo que están dando tampoco es bueno, porque, a ver, esto empezó a crecer, no sé cuánto será la incidencia directa, pero con los funerales de Maradona y con las marchas frente al Congreso. De modo que me parece que, a ver, la pregunta es concretamente, ¿cómo debería comunicar el gobierno para que la población se ajuste a un plan? En este momento estamos todos en riesgo y el país enfrenta una situación que es crítica, porque una segunda ola va a tener indudablemente consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Usted entonces insiste en que la estructura sanitaria no está preparado para una segunda ola. A la europea no. O sea, si acá se repite lo que ocurrió en Europa, es
de unas consecuencias realmente muy lamentables va a ser. Entonces, frente a ese momento, creo que hay que volver a convocar a una situación de unidad. Para esto habrá que generar las condiciones de unidad, porque sin esas condiciones que tienen que ver con bajar la conflictividad, es decir, no hay que agredir a la sociedad con ningún tema, y ustedes me entienden mejor que nadie. O sea, no hay que agredir a la sociedad. Sí, si la grieta entorpece o perjudica. Claro, toda vez que yo genere en la sociedad algún tema ríspido, sobre el cual hay, con todo derecho, porque somos una sociedad democrática y libre, opiniones distintas, eso va a afectar el manejo coherente de la pandemia, paradójicamente. Y todos los países, sobre todo los casos que se han estudiado, demuestran esto. Entonces, ese punto. Bajar la conflictividad, recrear la credibilidad, para lo cual creo que hay que ya mismo designar un comité científico independiente nuevo, experto y multidisciplinario. Esta vez ya no sirve solo con que hablen de una sola disciplina. Hace falta economistas, hace falta educadores, porque Argentina ve en riesgo el comienzo de las clases. Ah, sí. No está garantizado por lo menos por ahora. Pero los chicos vienen de un año sin clases. Ya les conté que estamos de los países que más largo, que mayor día de clases han perdido. Y ustedes saben que, ¿cuáles son los dos predictores más fuertes de abandono escolar? Que el papá haya perdido el trabajo y que no haya ido a la escuela por un largo periodo de tiempo el chico. Claro. Las dos condiciones se están cumpliendo. Y de ningún modo lo virtual reemplaza la presencia del cuerpo en las aulas. No. Imagínense que en Alemania han cuestionado la virtualidad y tienen la Internet de Alemania. Tenemos un gran desafío por delante y por eso me parece que es el momento de... Hay que decir las cosas como son y, digamos, me caracterizó por hablar por ahí a veces a calzón quitado, pero creo que es lo que hace falta, porque nadie quiere tener un cuadro grave y ir a un médico y que el médico lo engañe. O sea, la gente cuando está delicado quiere que el médico le diga las cosas como son. La realidad hoy es que el confinamiento yo creo que está más cerca de lo que creemos, porque la situación, a mi entender, es muy delicada. Esto va a tener efectos sociales y económicos inéditos, con lo cual el cumplimiento va a ser dificilísimo. Si no lo ayudamos con las otras dos estrategias de un plan organizado de testeos, trazabilidad y aislamiento con testeos masivos y sectorización, por un lado, y por el otro, escalando la estrategia de vacunación, y no descarto que haya que replantear la estrategia de vacunación, utilizando un criterio más bien epidemiológico, o sea, se vacuna más en los lugares donde más circula el virus, claro, que es otra de las estrategias válidas. Si no se hace esto, me parece que vamos a sufrir mucho. Sí, a ver, usted hablaba de la conflictividad. Y hay un tema que es crucial, porque enhebra, digamos, los dos temas, que es el tema de la conflictividad y el tema de la salud pública. Ahora hay rumores de que el Estado metería mano en los sistemas de salud pública, dicen que sí, dicen que no. Cuando el presidente dice que no, habría que abrir el paraguas porque en general suele actuar de forma contraria. ¿Cómo se imagina esa intervención del Estado sobre el sistema de salud? Y si el sistema de salud podría soportar, digamos, un recorte, como por ejemplo la suspensión de los aumentos de las cuotas. Me parece que Argentina necesita cambios en su salud, indudablemente. Pero los cambios que necesita tienen más que ver con que el 55% de la población no tiene ningún grado de asistencia médica, porque no tiene obra social, ni prepaga, ni PAMI. Y además, por la enorme inequidad territorial que existe. Si ese replanteo se va a hacer cambiando el modelo de financiamiento, ya le digo que el fracaso va a ser absoluto. Porque es decir, en un sistema de salud a la británica, eso se puede ocurrir en Inglaterra, con pleno empleo, y habiendo ¿A qué se refiere? como Churchill, ¿Cómo es el sistema que era de un salud? sistema de salud único, estatal. Eso se creó, se pudo fundar en momentos donde había una vocación profesional enorme, un liderazgo médico enorme. Lo hizo un tipo iluminado como Coleridge, o sea, todo, como Beveridge, perdón. Fue todo un momento muy particular. Vamos a empezar con dos cositas. En un extremo está el británico y en el otro extremo del sistema de salud. El caos. Sí, claro, pero digo, como sistema real aplicado en países, Estados Unidos. No, yo diría que, digamos, por ineficiencia, América Latina tiene de los sistemas, América Latina tiene de los sistemas de salud más ineficientes que se conocen, los países latinoamericanos en general. ¿Por qué lo diferencio de África? Porque África es un contexto social completamente distinto. Pero ellos han logrado una organización, gracias a la acción de la Organización Mundial de la Salud y la propia Organización de la Unión Africana, logrado avanzar muchísimo con la salud. En cambio, América Latina ha tenido enormes problemas.
por múltiples razones, pero es el continente más inequitativo de la Tierra, el continente que menos crece en la Tierra y el continente más inseguro de la Tierra. Con todo eso junto tenemos el sistema de salud que tenemos. Sí. Lo que no veo posible, digamos, porque no quiero abusar del tiempo, es, primero en la Argentina la salud ya es un derecho constitucional, porque la salud es un derecho humano establecido en la Convención Universal de Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre, y eso tiene rango constitucional. Es decir, que lo primero que escuché que algún trasnochado quiere hacer, que es reformar la Constitución para transformar la salud en un derecho, tranquilo, no hace falta tocar la Constitución, claro, porque ya lo es. Claro. El segundo punto es, el gran problema no es la gente que tiene obras sociales ni la gente que tiene prepaga. El gran problema de la salud argentina es la gente que no tiene nada. Y para cambiar eso, primero hay que pensarlo desde la salud, claro, antes que desde el financiamiento. Claro. Gente que no tiene trabajo y obviamente no accede a ningún sistema de salud, ni de obra social, ni, por supuesto, privado o prepaga. Ahora, efectivamente, la Argentina, con este anuncio que hace Cristina, porque recordemos que la que habla de un nuevo sistema de salud que preocupó a gran parte, sobre todo el sistema privado y también a las obras sociales, es porque muchos dicen que se discute la caja ahí. Hay mucho dinero detrás, sí, o la idea refundacional que muchas veces ha tenido Cristina Fernández o el gobierno kirchnerista de empezaremos todo de nuevo, tal vez no teniendo en cuenta la historia hasta acá que se ha recorrido. Primero habría que empezar a preguntarle a las universidades de medicina, a los grupos médicos, a las asociaciones profesionales de médicos, de enfermeros. Es decir, vamos a hablar de salud, que hable la gente que sabe de salud, que ha hecho medicina, ¿entienden? No podemos volver a que un laboratorio ideológico genere una salida sanitaria, porque eso lo único que va a hacer es fracasar y llevar a la ruina a un país que algunas cosas ha hecho muy bien en salud pública en la Argentina durante muchos años y también en el sistema de salud. Es decir, por supuesto que hay cosas que cambiar con toda la salud, con la privada, con la pública, con la provincial. Ahora, es un tema muy delicado. El gran primer, si usted me dice por dónde yo creo que habría que empezar por una política de objetivos nacionales de salud que hoy en día no existen. Claro, que sean eminentemente sanitarios. Empezar por el principio, ¿no? Por el principio. Tuco tiene una pregunta para hacer. ¿Cómo se hace ante una frase como la de Cristina Kirchner, de que ella dice que hay demasiados hospitales en la ciudad de Buenos Aires, ante ese panorama donde se da a entender que deberían o cerrarse o sacarse de acá y llevárselos a otros lugares? Es decir, primero que la medicina cada vez más se va a hacer en dos lugares, en la casa y en hospitales de altísima complejidad. O sea, cada vez más hacia eso evoluciona la medicina mundial, evoluciona hacia... O sea, el hospital de mediana complejidad pierde adeptos. Claro, se consulta desde la casa, se va a hacer en la casa, claro, todo el autotest, o sea, la medicina va a ser cada vez más en la casa. Por supuesto, ahí incluyo el médico de atención primaria, pero la medicina va hacia eso, el futuro. Y después en los hospitales de altísima complejidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que necesita hacer la Argentina es, como cualquier país emergente en estas condiciones, es alta calidad, bajo costo y alta velocidad de práctica. Una persona no puede estar esperando una colonoscopía un año. Sí. Entonces, eso se logra. Hay países que están siendo pioneros en esa reforma. Por ejemplo, la India, donde usted por muy poco dinero se puede generar un lente intraocular a miles de personas en poquísimo tiempo. Ahora, eso se puede hacer con el número 1 operando las cataratas, claro, por ejemplo. Claro, bueno, es un tema muy largo, ¿no? Pero interesante porque nosotros no empezamos por el principio, sino por declaraciones rimbombantes o por historias que se inmiscuyen en un relato que nos venden cada tanto. Por una caja. Gracias, Carlos Regazzoni, por estar, como siempre, aclarándonos muchas cosas.